¿Qué tal, presidente? Buen día. Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones, Veracruz, Avan Noticias. Pues preguntarle temas de Veracruz relacionados con lo que usted ayer fue a inaugurar, que es la primera etapa del Cuchillo 2 con el gobernador de aquella entidad. Se manejó en estos días nuevamente la propuesta que también hemos hecho nosotros de retomar este proyecto de Monterrey 5, Monterrey 6, como también ya se le llama, que es la extracción del agua del Pánuco. No sé si el gobernador le comentó el día de ayer algo del tema. Hay un grupo de empresarios que incluso está buscando retomar este acueducto, este proyecto que quedó pendiente, obviamente con modificaciones. La gente del Pánuco, con la que hemos platicado, menciona que estarían de acuerdo en la medida de que se aplicara algo similar a lo que efectuó la ex jefa de gobierno, ya no está como jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en Michoacán. Seguramente el gobernador Bedoya le ha comentado del tema, que el agua que se extrae de la cuenca que está ubicada en la parte de Michoacán hacia el Valle de México, pues tiene un pago, tipo de pago de derechos de uso del agua. Les están dando agua, les están dando incluso construcción de caminos y obviamente lo que es el agua entubada hacia sus viviendas. En esa medida, la gente del Pánuco en algunos pueblos estarían de acuerdo, pero es de inicio consultarle si le comentó algo el gobernador de Nuevo León al respecto, presidente. Sí, incluso me lo preguntaron en los compañeros de los medios. Fue muy importante lo de ayer porque ya se inicia una primera etapa. Son 1,000 litros por segundo para iniciar, pero va a incrementarse a 5,000 litros por segundo con este acueducto y va a ayudar mucho porque no llueve. Ahora este fin de semana se espera que llueva, llevan 15 días sin lluvias y con mucho calor en Nuevo León. Entonces, esto va a ayudar. Ya quitamos el tapón ayer, se echaron a andar ya las plantas para esta primera etapa. El agua va a llegar en una semana, se va a llenar la tubería completamente, pero ya esa es una opción para Monterrey, la zona conurbada, y ya cuando esté funcionando a toda su capacidad, pues ya va a haber agua para 6, 10 años hacia adelante. Sin embargo, hay que pensar en el futuro, porque está creciendo mucho. En Monterrey, la zona conurbada, tiene tasas de crecimiento por encima de la media nacional. Se están trasladando muchas empresas a Nuevo León por la infraestructura que ya existe, la vocación empresarial, también porque mucha gente, más antes que ahora, de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Veracruz, Tamaulipas, ¿no?, llegaba a Monterrey, ha llegado a Monterrey y ahí se han quedado a vivir muchos trabajadores. Ahora está cambiando porque hay mucha demanda de fuerza de trabajo en todo el país, afortunadamente. Pero bueno, hay crecimiento y va a seguir habiendo crecimiento en Nuevo León. Entonces, tienen que empezar ya los nuevos proyectos para abasto de agua, pensando en el mediano y en el largo plazo. Entonces me preguntaban a mí sobre este proyecto. Dije, sí, nada más que se tienen que poner de acuerdo. Primero,
tiene que haber un acuerdo de los gobiernos, Veracruz, Tamaulipas, San Luis San Luis Potosí. Potosí, Nuevo León, tener un acuerdo. Y hasta les decía yo de que no hay otro estado o no hay otros estados tan hermanados, sí los hay, ¿no? Como Nuevo León y Tamaulipas, donde hay más gente de apellido González. Pues en Nuevo León y en Tamaulipas, Garza, Nuevo León, Tamaulipas y Texas, a los que los atrapó la frontera, como el corrido de los Tigres del Norte. Yo no crucé la frontera me cruzó. Por eso hay tantos González y Garza, porque Texas era de México, ¿no? Entonces se quedaron allá muchos González, muchos Garza. Entonces es cosa de que se pongan de acuerdo, pero tienes razón, se puede llegar a tener acuerdos. Hace falta también el agua en Tamaulipas, y hace falta el agua en todos lados, y es cosa de compartir, de ponerse de acuerdo entre todos, y hay estos mecanismos de compensación. Pago de derechos ambientales se le llama. Sí, sí, pago por servicios ambientales. Sí, y puede funcionar muy bien. Yo creo que el gobernador Samuel García de Nuevo León hizo muy bien las cosas. Esta obra la hicimos en conjunto, en tiempo récord, un año. Participaron las empresas de Nuevo León, fabricantes de tubería de Nuevo León, desde luego los obreros, ¿no? Los trabajadores, que a veces se olvida, hacen trenes y autopistas y, bueno, grandes edificios, son los trabajadores de la construcción. Y luego uno pasa, ¿no?, por las autopistas, ahora se uno a subir al Tren Maya, o va a abrir la llave y va a haber agua, pero hay que tener en cuenta que todo eso lo hacen los trabajadores de la construcción, que son como héroes anónimos. Entonces, ayer fue eso, fue el constatar que la suma de voluntades hace posible resolver los problemas, aún complejos, porque fueron los trabajadores, pero fueron también los ingenieros hidráulicos, civiles, los empresarios se portaron muy bien, se escogió que todos fueran empresarios de Nuevo León, los fabricantes, los servidores públicos del gobierno de Nuevo León, ya hablé del gobernador, los financieros, director de Banobra, porque fue una inversión, es una inversión de 12,000 millones de pesos, la mitad es inversión federal, la mitad inversión estatal, y los ingenieros militares, que fueron los que llevaron a cabo la supervisión, y pues son muy disciplinados, muy trabajadores, rectos, y esa obra en otros tiempos, en otras circunstancias,
pues la construyen en 3 años, en 5 años, y esto se hizo en 1 año. Otra cosa también importante, sin corrupción, porque lo que se estimó es lo que se está ejerciendo. En fin, fue en beneficio de todos y no se descarta la posibilidad. También yo ya no podría iniciar una obra así, pero sí son proyectos para el futuro. Ayer mismo me decía un constructor en Nuevo León de que no debía pararse la industria de la construcción por la importancia que tiene, que reactiva la economía, que genera muchos empleos. Lo que yo sostengo, no dejar de pedalear, o sea, seguir haciendo obras importantes, seguir invirtiendo en la infraestructura que necesita el país. Esa es la clave. Y hay varios proyectos importantes. Este es uno. Y así otros. Por ejemplo, va a quedar pendiente el ramal del ferrocarril de Estación Chontalpa a Dos Bocas. Son como 100 kilómetros. Se va a poder sacar la gasolina por pipas o mediante pipas, por barco, pero también debe tenerse la posibilidad de sacarla por tren. Y hay que seguir construyendo trenes de pasajeros y hay que seguir rehabilitando las refinerías y hay que seguir explorando para tener reservas petroleras y seguir perforando pozos para que no nos falte el petróleo, la materia prima, y hay que construir plantas solares en el norte. Estamos ya en la segunda etapa de construcción de la planta solar de Sonora, pero si ya se tiene el proyecto de la planta solar de Peñasco, ya se tiene el proyecto, ya se construyó, es replicar el proyecto a otros sitios de Sonora donde hay sol y seguir construyendo líneas de conducción, pero ya está el proyecto. Así como se construyó esta planta solar en Sonora, pues en Mexicali otra, en San Luis Río Colorado, en Sonoita, en Obregón. Son proyectos que deben continuarse. Se están rehabilitando 20 hidroeléctricas para producir más energía, cambiando turbinas, pero son 60 hidroeléctricas las que tenemos, es decir, hay 40. Hay que también intervenir. Y en el caso de las carreteras, vamos a terminar la carretera de este año, de Oaxaca a Puerto Escondido, después de muchos años. Se va a terminar. Entonces, ya Oaxaca se comunica a Tehuacán con la autopista para llegar a la Ciudad de México, ¿no?
tiene esa vía. Va a tener la vía de Oaxaca a la costa, Puerto Escondido, que en vez de 5 o 6 horas se van a hacer 2 horas y media. Luego, se está construyendo y se va a terminar también en marzo del año próximo la de Oaxaca al Istmo. ¿Cuál va a quedar pendiente? La de Oaxaca a Tuxtepec, para unir el Pacífico con el Golfo. O sea, estamos hablando de Oaxaca. Hablemos de los ferrocarriles. Si ya se tiene de Guatemala a Ixtepec, de Ixtepec a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Palenque, de Palenque a Cancún, todo el Tren Maya. Bueno, ¿y por qué no de Coatzacoalcos a Veracruz? ¿Y por qué no de Veracruz a la Ciudad de México? ¿Y por qué no de la Ciudad de México a Querétaro? ¿Y por qué no a San Luis? ¿Y por qué no a Guadalajara? ¿Y por qué no a Sonora hasta Nogales? Trenes de pasajeros. Entonces hay proyectos para seguir adelante. Entonces, retomando este tema, usted le diría a los empresarios, sí, pero pónganse de acuerdo. Sí, que se pongan de acuerdo. Hay condiciones muy favorables porque son muy buenos los gobernadores de los 3 estados, de los 4 estados. Perfecto. Cambiando